Muy buenos días, Dios le bendiga. Vamos a estar refutando una enseñanza que anda por ahí hace muchísimo tiempo. Eh, la enseñanza es sobre el supuesto doble bautismo espiritual que tiene que experimentar el creyente supuestamente. La, la idea del pasaje no es lo que muchos entienden. Aquí el pasaje que vamos a estar leyendo y explicando está en Mateo capítulo 3, versículo 11. Leamos el pasaje. Dice así: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, este es el pasaje que muchos cogen para decir que alto bautismo espiritual que el creyente tiene que experimentar. Entonces, eso es algo falso, porque aquí no está hablando de que el creyente va a experimentar dos bautismos. Eso es falso. El creyente es bautizado con el Espíritu Santo, simple y llanamente. El creyente cree en Cristo Jesús y es colocado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Jesús. O sea, un bautismo espiritual. Entonces, lo que muchos cogen con este pasaje para decir que el creyente tiene que ser bautizado dos veces espiritualmente, donde las epístolas doctrinales no avalan dicha enseñanza. Y si sigamos leyendo, el contexto es claro y nos da a nosotros la interpretación correcta. La interpretación, vamos a desglosar el contexto. Aquí vemos especialmente dos clases de personas que vienen ante Juan el Bautista. Juan el Bautista está predicando el arrepentimiento, que procedan el arrepentimiento. Y una muestra de que del arrepentimiento era que tenían que dar un paso adelante y ser bautizados confesando sus pecados y recibir al Mesías, el cual iba a venir en juicio para condenación. Entonces leamos. Dice el apóstol, el profeta aquí está advirtiendo de un juicio desde el verso 7. Dice el verso 7: Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a hacer a su bautismo, les decía: generación de víbora. Como si Juan está hablando con una generación supuestamente que viene arrepentida supuestamente ande. ¿Por qué Juan el Bautista le dice generación de víbora? ¿Por qué? Porque aquí hay dos clases de personas. Hay personas que sí vienen arrepentidas, pero hay personas que no. Por eso él le dice generación de víbora. ¿A quién le dice generación de víbora? A la persona, a la Israel incrédula. Sigamos leyendo el verso 7 completo. Dice: Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ya Juan está amonestando sobre una ira para aquellos que no se arrepienten. Dice el verso 8: haced pues fruto digno de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos venían ante Juan diciendo: yo soy descendiente de Abraham y por eso yo soy salvo. Juan le dice: no, las cosas no son así. Aquí tiene todo el mundo, tiene que confiar, depositar fe en el Mesías para ser salvo. Aquí no es por descendencia ni ascendencia ni nada de eso. Aquí es solamente por la fe en Jesucristo. Porque la verdad les digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de esta piedra. Dice el verso 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El juicio comienza. Todavía el juicio sigue, declarando un juicio el profeta sobre aquellos que no se quieren arrepentir. Él le dice:
El hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué fuego es ese? Ese fuego que te va a caer para atrás, ese fuego que tú vas a sentir una doble unción, una tercera unción. No, 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 es el fuego del infierno. Ahora, si leamos el verso 12, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ese fuego es el fuego del infierno. Leímos el verso 10 donde habla del fuego, del juicio eterno, y el verso 12 que habla del fuego del juicio eterno. Ahora, el versículo 11 está entre el medio del versículo 10 y el versículo 11. Dice, y el versículo 12, perdón, dice el 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El error de muchos es de sacar el fuego del verso 11 diferente al fuego del verso 10 y el del verso 12. Y eso es un error. La palabra tiene que ser en la misma aislación, tiene que ser considerada en la misma aislación del contexto. Ese fuego del verso 11 tiene que entenderse con el fuego del verso 10 y con el fuego del verso 12. Es decir, un fuego de juicio, no es un fuego de avivamiento, un fuego de que tú te vas a sentir la doble unción, de que te va a caer para atrás. Es el fuego de condenación que está hablando aquí. Leamos, lo voy a leer del verso 10 al verso 12 completo para que se entienda mejor. Entendiéndolo así, estos tres versos y la misma palabra del fuego, entendiendo en la misma relación, es entendible mucho mejor. Dice el verso 10 hasta el 12. Yo también, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mira qué diferente se entiende cuando se lee el contexto completo. Aquí nos da a entender a nosotros, cuando se lee el contexto, de que el fuego que se está hablando nunca se le quita su parte de que se está hablando de un juicio eterno. En el verso 10, y cortará los árboles y será tirado en el fuego. En el verso 11 dice, yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, porque viene tras mí más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su grano en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, si leamos en Marcos 1.8, Marcos 1.8, Marcos 1.8 dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Mira cómo cambia el apóstol, perdón, el evangelista Marco. Es diferente, la audiencia de Marco es diferente a la audiencia de Mateo. Mateo dirigido a judíos. Ahora bien, el evangelio de Marco es dirigido a gentiles, especialmente a los romanos. ¿Y por qué razón aquí Marco no incluye el fuego? Porque el fuego está hablando de condenación. Y además el pueblo judío sabía de qué fuego se estaba hablando. Ahora, aquí el evangelista Marco omite el fuego porque está hablando con una dispensación diferente, con personas diferentes. Amén. Y sigamos leyendo en Juan 1:33. Juan 1:33. Voy a leerlo del verso 29. Dice, el siguiente día vio Juan, aquí Juan va a dar un testimonio acerca de Jesús. El testimonio acerca de Jesús. Amén. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón
el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Por qué Juan tampoco incluye el fuego? Porque aquí solamente se está tomando el testimonio de que iba a venir un Mesías que iba a quitar el pecado del mundo. Pero ese pecado del mundo se iba a quitar solamente creyendo en Cristo Jesús. Pero aquí Juan no omite el fuego tampoco, porque aquí lo que está hablando del testimonio de Juan acerca del Mesías. Vamos adelante. En Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, 4 y 5 dice, y estando, Jesús es que va a hablar aquí, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El mismo maestro habla aquí, y ojo, no nos hemos salido de la aislación, no nos hemos salido de contexto. Estamos viendo la misma palabra donde empezamos en Mateo. Aquí está citando el maestro, Cristo Jesús. Aquí le dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué Jesús no incluye el fuego aquí? Porque está hablando con creyentes, porque con personas que ya han creído en el nombre de Jesús. Los apóstoles han creído, han depositado fe. Y por esa razón Jesús no le menciona el fuego aquí, porque ya ellos pertenecen a Él. Y no es necesario a una persona que pertenece a Él hablarle de condenación. Eso es inexplicable. A una persona que ya ha creído, que ya ha aceptado a Jesús, no se le puede hablar de juicio. ¿Por qué? Porque ya ha aceptado a Cristo Jesús. Y todos los que están en Cristo Jesús están libres de la ira de Dios. No hay condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Por esa razón el fuego aquí no he mencionado tampoco. Porque el fuego es el fuego que habla Juan el profeta. Es un fuego de juicio. Un fuego de condenación. Y no se le va a hablar de condenación a los que han creído en Jesús. Eso es imposible. Sigamos leyendo en Hechos 11. Hechos 11, 16. Hechos 11, 16. Pedro hablando, dice el 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego. No. ¿Con quién está hablando aquí Pedro? Está hablando con gentiles que ya han creído en Jesús, con Cornelio y su familia, que han aceptado a Jesús, y por lo tanto el Espíritu Santo ha sido derramado sobre ellos. Pero no se le menciona el fuego aquí tampoco, porque ellos han creído en Jesús, han depositado fe en el Evangelio de Jesús. Y por esa causa Pedro dice, y me acordé de lo dicho del Señor Jesús, que dijo, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Voy y le repito, al creyente se le omite el fuego. A quien se le tiene que mencionar ese fuego es a los incrédulos, como dice Mateo. Por cuanto no se arrepienten, es el único lugar que le espera, el fuego del juicio eterno. Vamos a leer Hechos 19.
Hechos 19, 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer la región superior, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay el Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan ciertamente bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Wow, oye como dice, y viniendo sobre ellos el Espíritu Santo. Dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y fuego. No, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Con quién está hablando Pablo aquí? Con personas creyentes que han acertado a Cristo Jesús. Y como le decía ahorita, se le puede mencionar fuego de juicio, condenación a personas que han creído en Jesús. Imagínese usted que una persona ha creído en Cristo Jesús, y en vez de predicarse la gracia de Dios, la bendición que tenemos en Cristo Jesús, porque ya hemos creído en Jesús, que se le esté mencionando: oye, tú te vas al infierno. Oye, tú, creyente, vas a participar en el fuego de juicio eterno. Es imposible. El creyente tiene que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice Pedro en su segunda epístola. Amén. Cristo es bueno, hermano. Vamos a leer Hechos capítulo 8, 14 y 17. Vamos un poquito atrás. Hechos 8, 14 y 17. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá. Vamos a prestar un poquito de atención. Así dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, o sea, creyeron al mensaje de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo y fuego aquí? ¿Dónde está el Espíritu Santo y fuego? Dice que recibieron al Espíritu Santo, no al fuego mencionado para aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. No al fuego de condenación, no a la condenación para los que están en Cristo Jesús. Voy a leer unos cuantos comentarios voy a leer comentarios de una Biblia de estudio que tengo aquí para dar por sentado y terminado este hermoso estudio en el nombre de Jesús. Vamos a leer especialmente el verso 11 de Mateo capítulo 3. Dice el verso 11. Dice el verso 11. 3 tipos de bautismo son referidos aquí. En agua para arrepentimiento. El bautismo de Juan simboliza limpieza. Vea la nota sobre el verso 6. 2. El Espíritu Santo. Todos los creyentes en Cristo son bautizados espiritualmente. Vea la nota en 1 Corintios 12, 13. Y 3. Y fuego. Ya que el fuego es utilizado en este contexto como medio de juicio, vea los versos 10 y verso 12. Este debe referirse a un bautismo de juicio contra los no arrepentidos. Amén. Voy a leer este comentario para finalizar aquí, y es sobre este pequeño libro que tengo aquí. Lo adquirí hace un poquito de tiempo por las redes vía Perpa. Vamos a leer
el comentario del pastor Jonathan Córdoba en base a ese tema. Capítulo 9. Cristo es bueno, hermano. Bautismo de juicio. Bautismo de juicio, que estamos aquí. Basado en Mateo, dice: el bautismo de juicio. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Algunos han tomado este verso para enseñar un aparente bautismo espiritual que el creyente debe recibir después de su primer bautismo. Ellos dicen que el primer bautismo es ser incorporado al cuerpo de Cristo y el segundo es ser invertido con poder del Espíritu Santo. Este tipo de creencia, por supuesto, no lo encontramos en la epístola doctrinal del Nuevo Testamento, dirigido a la iglesia. Pero, apelando al contexto inmediato de Mateo 3:11, nos damos cuenta de que la mención del fuego es una referencia continua al juicio divino sobre la Israel incrédula. Leamos. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Capítulo 3, verso 7. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El verso 10. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Verso 11 y 12. ¿Cómo pensaba Juan el Bautista? Como cualquier judío conservador, esperando en la promesa de la restauración de Israel. Juan había recibido la visión de este glorioso acontecimiento, donde los justos de Israel serían recogidos en el reino mesiánico y los incrédulos serían castigados en fuego, pero no recibió nada con relación a la iglesia y el tiempo indeterminado de gracia. Por esto mismo, al verse encarcelado, se preguntó: ¿es Jesús realmente el que habría de venir o vendrá otro? Su lógica no armonizaba con la revelación que había recibido. Es a Pablo que se le dio la profundidad de este misterio que a los profetas se le negó. Efesios 3, 2 al 11. Así que, como todo profeta, Juan solo apuntaba a lo que nosotros conocemos como la segunda venida de Cristo. Para él no había más que una sola venida. En la mirada de Juan, Dios restauraría a Israel, avivándola con el poder del Espíritu Santo, como en Ezequiel 37, y al mismo tiempo castigaría a todos los impíos que no habían esperado a su Mesías con corazón arrepentido y lleno de fe. Cristo graficó esto en la parábola del trigo y la cizaña, recordando que es la misma figura que tomó Juan, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego. Leamos. El campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Vea la cita en Mateo 13, 38, 40 al 3. Como vemos, esto es muy claro en las Escrituras y no entendemos cómo algunos no quieren verlo. ¿O será que quizás no lo ven por pereza espiritual? Muchos se niegan a estudiar de manera seria y diligente la Biblia. Le pesa la lectura libro por libro. Y por supuesto, la consecuencia es lamentable. Así que tengamos cuidado, porque en la Biblia también hay referencia a un bautismo que habla de juicio para con los incrédulos.
muy clara las escrituras. Vemos aquí diferentes comentarios y con el mío son 3. Y ya vemos que el fuego que se está hablando ahí debemos entenderlo con el contexto de que se está hablando siempre de un juicio de condenación. Un juicio eterno para los que no se arrepienten, para los que no quieren creer al mensaje de Dios. Voy a leer esta versión aquí para terminar. Voy a leer el verso 11 de Mateo 3 para terminar con este sustento. En el nombre de Jesús dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Él lo bautizará en Espíritu Santo y en fuego. La palabra bautismo quiere decir sumergir a la persona. Todo el mundo será bautizado. El creyente es bautizado con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Y el incrédulo que no se arrepiente será bautizado o sumergido en fuego. Como lo leemos en esta versión aquí. En fuego. Será bautizado en el Espíritu Santo y en fuego. Sumergir. ¿Quién quiere que lo sumerjan en el fuego? Procura que tú seas sumergido en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo de Dios, con una fe genuina, esperando en el Mesías, en el arrebatamiento de la iglesia, y que no sea hallado indigno de Cristo por cuanto rechazaste a Cristo. Acepta a Cristo de corazón y escapa del juicio del fuego eterno. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús, y espero que este mensaje te haya sido de edificación para que puedas analizar de qué se está hablando en Mateo 3:11. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús, y Cristo te ama, amados hermanos. Amén.